Hola chicos, vamos a empezar a implementar esta modalidad, ¿sí?, de trabajo donde yo les voy a compartir a ustedes PowerPoints y donde voy a ir explicando brevemente cada uno de los temas que vayamos a desarrollar. Y bueno, y después ustedes lo van a ir ampliando con el material teórico de cada clase. Hoy vamos a trabajar la independencia de los Estados Unidos. En las clases anteriores estuvimos trabajando las revoluciones europeas. Ustedes recordarán, ¿sí? Revolución Industrial, Revolución Francesa y todos los cambios que se empezaron a implementar a raíz de esas revoluciones. Vamos a ver que el continente americano también sufrió varios cambios durante el siglo XVIII. Vamos a ver acá en la filmina, ¿sí?, que España y otras potencias europeas se instalaron en tierras americanas y establecieron colonias. Yo acá considero muy importante, antes de continuar, trabajar el concepto de colonia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de colonia? ¿Qué es una colonia? Por ahí algunos de ustedes ya tienen el concepto, ¿sí?, de colonia, hay otros que por ahí hay que reforzarlo y hay otros que aún todavía no tienen en claro a qué nos referimos cuando hablamos de colonia. Entonces, vamos a partir de esa pregunta. ¿Qué es una colonia? Una colonia es un territorio dominado por personas que no son originarias de ese lugar. Es decir, está dominado por personas que no nacieron en ese lugar, ¿sí?, que son de otros lugares. Vamos a dar dos ejemplos para poder clarificar el concepto de colonia. Vamos a ver que muchos de los territorios que se encontraban en América del Sur eran colonias de España. En América del Norte también se instalaron varias potencias, en este caso europeas. Entre ellas podemos nombrar, sí, a Gran Bretaña. Vamos a ver también acá en la diapositiva que Gran Bretaña tenía 13 colonias en el este de lo que hoy es actualmente, sí, Estados Unidos. Acá ustedes lo tienen en el mapa. Estas 13 colonias fueron las primeras en rebelarse contra su rey. Sí, escucharon bien, fueron las primeras que se van a rebelar contra el rey, ¿sí? Vamos a ver ahora por qué, o sea, cómo llegaron a rebelarse contra el rey. ¿Qué hizo que ellas quisiesen o hiciesen y llegasen a esa situación? ¿Sí? Pero antes de llegar y de responder esa pregunta, vamos a trabajar las características de las colonias. Y yo creo que hay tres características que son muy importantes, que no podemos pasar por alto, ¿sí? La primera de ellas es que no tenían representante en el Parlamento inglés. Más adelante, ahora en el transcurso de la clase, vamos a ver cómo va a influir esto, que ellos no tengan un representante en el Parlamento inglés. Otra de las características de las colonias es que ellas tenían la obligación de abastecer de materias primas a Gran Bretaña. Y otra de las características importantes también, que vamos ahora a trabajar, es que la corona británica les cobraba impuestos. Ahora vamos a ver impuestos a qué. Bien. Pero volvamos a esa preguntita que nos habíamos hecho hace un instante, que es cómo llegaron estas 13 colonias a rebelarse contra el rey, contra su propio rey. Vamos a recordar, ¿sí?, que durante 7 años Gran Bretaña estuvo en guerra con Francia, y durante ese tiempo de guerra, de conflicto, Gran Bretaña sufrió muchos gastos, ¿sí? Y todos esos gastos para los británicos eran muy grandes. Entonces ellos tenían que conseguir dinero para poder solventarse. ¿Qué pasó? ¿Qué idea se les ocurrió? La idea que se les ocurrió a ellos fue implementar el cobro de impuestos. Vamos a ver que en 1765 se recurrió al cobro de impuestos. Por ejemplo, impuestos al té, impuestos al papel, al vidrio, al plomo, ¿sí?, entre otros.
qué nos referimos cuando hablamos de impuestos al papel? Bueno, por ejemplo, el sellado de todo papel legal que necesitaran los colonos norteamericanos se cobraba. Es decir, ese sello, para que ese papel sea legal, debía cobrarse, ¿sí? Era un impuesto. Vamos a ver también que se puso un impuesto o un tributo al té. El té era una de las bebidas más comunes entre las gentes de ese lugar. Entonces, que se implementasen impuestos o tributos al té, al papel, al vidrio, al plomo, generó en la sociedad un malestar y ellos planteaban que estas medidas eran impopulares. Todo este malestar, ¿sí?, se extendió al territorio de las 13 colonias. Es decir, las 13 colonias estaban en desacuerdo con pagar estos impuestos o estos tributos. Ellos no aceptaban de ninguna manera que las autoridades, ¿sí?, que residían en Gran Bretaña tomaran decisión sobre los asuntos sin consultarlos. Entonces, ¿qué pensaron ellos? Ellos pensaron en un Congreso General. Se reunieron en un Congreso General y después de debatir, de discutir, de deliberar, llegaron a la conclusión de que querían declarar la independencia. ¿Cuándo se aprobó la independencia de los Estados Unidos? El 4 de julio de 1776. Ahora bien, ¿qué pasó a partir del 4 de julio de 1776? A partir de ese momento, las 13 colonias pasaron a ser estados libres e independientes. Y, también importante a tener en cuenta, que en el año 1787 sancionaron una constitución. Y esta constitución va a establecer un gobierno de tipo republicano. ¿A qué nos referimos con republicano? Es decir, con división de poderes: legislativo, ejecutivo, judicial. Ahora bien, la independencia de los Estados Unidos va a servir de ejemplo a las colonias españolas que se encontraban en América. Pero eso lo vamos a ver en el transcurso de las siguientes clases, ¿sí? Yo lo que les voy a pedir es que ustedes complementen este PowerPoint y la breve explicación con el material teórico. Y lo vamos a ir reforzando a partir de actividades y de lo que vayamos desarrollando en las siguientes clases.